Ya lo dijo Einstein, y en este vídeo te voy a demostrar el potencial que tiene esto del interés compuesto. Este va a ser un vídeo muy especial y que ojalá me lo pudiera enviar a mi yo de 20 años, porque seguro que mi situación financiera sería, pero que muchísimo mejor. Te recomiendo que uses un Excel o una calculadora para que tú mismo hagas tus cálculos y que compartas el vídeo con esas personas que puedan necesitar escuchar lo que te voy a explicar a continuación. Vamos a empezar. Antes que nada, hola a todos y bienvenidos a mi canal de Dinero Currante, un canal donde te enseño a hacer crecer el dinero sin tener que dedicar tu tiempo a ello, te enseño mis inversiones y vemos de qué maneras podemos seguir generando riqueza. Así que te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. En el vídeo de hoy te voy a enseñar 3 cosas que pueden cambiar tu vida financiera. Te mostraré cómo manejan las inversiones las personas con mentalidad financiera pobre. Luego veremos cómo los ricos lo hacen y cómo generan riqueza. Y finalmente veremos al final del vídeo el level up, el que marca la diferencia. Vas a ver cómo puedes multiplicar tu dinero sin tener que pelarte los codos. Bien, vamos a ver cómo maneja la gente pobre, la gente con menos conocimientos de educación financiera, el dinero. Lo que yo he hecho, lo que yo hacía durante años, era pensar que mantener el dinero en el banco era la mejor alternativa. Así que lo que hacía, imaginemos, tenía 5.000 euros en el banco, yo creyendo que ese dinero se iba a mantener estable, como veis en el gráfico, hasta de aquí 20 años o más. Sin embargo, el primer error que he cometido y que muchos hemos cometido es no tener en cuenta la inflación. Porque la inflación lo que nos hace es algo como esto. Como veis, la inflación puede ser del 1%, el 2%, el 3%, depende del año. Creo que este año es el único en que es negativa, pero al final la tendencia es que el valor de nuestro dinero va decreciendo conforme pasan los años. Es decir, nuestro dinero es el mismo, pero nuestro poder adquisitivo va disminuyendo. Si no, pensad cuánto costaba hace 15, 20 años un café, una cerveza, la compra del supermercado, los alquileres, etcétera. Así que veréis cómo se mantiene esta tendencia. Luego, el siguiente error que cometemos muchas veces si no tenemos una educación financiera correcta es el hecho de pensar que simplemente invirtiendo nuestro capital inicial es suficiente para crear riqueza. Aquí podemos ver un ejemplo invirtiendo en un fondo o en acciones que nos den un 7% de rentabilidad anual, cosa que no es demasiado complicado. ¿Cómo sería nuestra rentabilidad a lo largo de los años? Lo que yo solía pensar era que si tenía acumulados 5.000 euros y me daban 350, por ejemplo, como veis aquí, pues lo ideal era sacar ese interés cada año, gastármelo o utilizarlo para otras cosas, pero sin invertirlo. Por lo que ya veis que para llegar a duplicar este capital inicial tenemos que irnos hasta casi 15 años, aquí lo veis mejor en el gráfico, para que tengamos el capital multiplicado por 2. Luego os voy a enseñar cómo podemos acelerar este proceso sin tener que aumentar el riesgo. De esta manera veis que el hecho de utilizar este dinero para caprichos, para el día a día, hace que realmente nuestro capital sí que vaya aumentando poco a poco, sin embargo no generamos riqueza. Bien, ahora fijémonos en contraste cómo invierte la gente rica y cómo se genera realmente la riqueza. Aquí también entraremos a hablar de la regla del 72, que ahora veréis de forma muy sencilla. Pongamos el mismo ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Vemos que tengo un capital inicial de 5.000 euros y mi rentabilidad es la misma que hemos visto anteriormente, de un 7%. Que esto podéis ver en mis resultados en mis vídeos, que es una rentabilidad que se puede obtener de forma relativamente sencilla, de forma media. Es posible que haya años que vaya peor, otros irá mucho mejor, pero es una rentabilidad que es bastante asequible. Bien, ¿qué nos dice la regla del 72? Esto es simplemente una fórmula que nos indica el número de años que vamos a tardar en rentabilizar, en duplicar nuestro capital inicial. Como veis en este caso, me dice que en 10 años vamos a poder duplicar ese capital. ¿Qué maneras tenemos de acelerar el proceso? Pues la manera más obvia es aumentando la rentabilidad, aunque normalmente aumentar la rentabilidad también puede conllevar aumentar el riesgo. Si no, pensemos en el casino, en una ruleta.
Podemos duplicar nuestro dinero al instante, pero ¿qué pasa si perdemos? Lo perdemos todo. Es máxima volatilidad, máxima rentabilidad. Obviamente eso será cuestión de segundos. Pero como aquí estamos hablando de inversores, somos inversores inteligentes y tenemos paciencia, vamos a considerar que esperamos el tiempo que toque para aumentar esa duplicidad del capital. Si veis en el gráfico, vemos que ahora el tiempo que necesitamos para duplicar nuestro capital se ha reducido de 15 años a 10, o 10, muy poco. ¿Por qué? Por la magia del interés compuesto, que es lo que veíamos al principio de todo en la imagen. Veis que el primer interés que nos genera es el mismo, es 350, esto no cambia. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia cuando ese interés, en lugar de gastarlo y dejarlo fuera, lo reinvertimos o lo dejamos dentro de lo que sería el valor de nuestra cartera? Como iréis viendo, esto hace que progresivamente el interés vaya aumentando, vaya creciendo, y con esto también vayamos generando riqueza. Si veis en este gráfico, antes veíamos que era una tendencia lineal, sin embargo ahora vemos que hace una especie de curva, y esto es porque cuantos más años estemos invertidos y reinvirtiendo este interés compuesto, mayor generación de riqueza tendremos y más poder tendrá ese interés que estamos generando. Aquí tenéis la comparación de lo que ganaríamos si estuviéramos invirtiendo con la mentalidad pobre que hemos visto antes, que era utilizando el interés simple, es decir, sin aprovechar el interés compuesto, y la diferencia que sería si lo hiciéramos reinvirtiendo nuestros intereses cada año. Como veis, los primeros años esa diferencia casi no se nota, pero conforme pasan más y más años, vemos cómo se va multiplicando. Es lo que se denomina el efecto bola de nieve. Y normalmente aquí es donde fallan muchos inversores, porque ven que realmente el capital no crece tanto como esperarían, pero es algo que simplemente es cuestión de tiempo. Cuanto más tiempo, más se ve ese tipo de efecto bola de nieve, que es lo que luego marca quién genera riqueza y quién simplemente tiene una rentabilidad positiva, pero sin que sea algo que cambie su vida. Además, como veis, utilizando el interés compuesto podéis comprobar como al cabo de 20 años casi que habréis multiplicado vuestro dinero por 4. Sin embargo, con el interés simple vemos que apenas lo habéis doblado. Antes de pasar a la pantalla final, os quería enseñar un simple ejemplo de lo que pasaría si aumentáramos un 1% solamente la rentabilidad de nuestra inversión. Algo que podemos intentar hacer reduciendo las comisiones, que aunque parezcan que son muy bajas normalmente cuando contratamos acciones o fondos, podéis ver que a largo plazo puede tener un impacto bastante importante. Como veis aquí, en el año 20 tenemos un capital total de 19.300. ¿Qué pasa si conseguimos una rentabilidad un 1% más alto? Ves que ahora tenemos 23.000, o sea, estamos ganando 3.000 euros solamente por el hecho de haber encontrado quizá una gestora que nos proporcione mejor rentabilidad o una gestora que tenga unas comisiones algo más bajas, por lo que veis que a largo plazo también tiene su impacto. También veis que el tiempo para duplicar el dinero se va reduciendo. Eso también lo podéis comprobar si invertís en un fondo un poco más arriesgado. Obviamente el tiempo que necesitéis para duplicar el dinero va a ir decreciendo. Aquí, por ejemplo, pasa 4 años, sí, como a 8. Obviamente depende qué fondos son más arriesgados, así que ese tipo de rentabilidades ya son un poco más complicadas. Bueno, por fin hemos llegado al punto final, al level up. Aquí sí que vamos a hablar ya de cómo generar riqueza, porque como veis es las mismas tablas que hemos visto anteriormente, pero añadimos aquí la parte de aportaciones anuales. Lo normal es que no tengamos mucho dinero para invertir al principio, pero que vayamos invirtiendo poco a poco y que cada año, cada X meses, pongamos una aportación extra para aumentar nuestro patrimonio. Os he puesto el ejemplo de aportar cada año 5.000 euros, por lo que al final de este periodo de 20 años tendríamos una inversión de 100.000 y, como veis, el capital esperado sería de 219.000 euros, lo cual es más del doble de lo que hemos invertido. Aquí algo que también quería destacar es el efecto que tiene el hecho de aportar más al principio. Os voy a poner un ejemplo súper sencillo. Imaginad que el segundo año, en lugar de invertir 5.000 euros, invertís 7.000. Como veis,
teníamos 100.000 de capital invertido y de final tendríamos 219.000, pero si pusiéramos solamente 2.000 más, vemos que de golpe se convierten en 226.000. Es decir, de 2.000 ha crecido a más de 5.000 euros en lo que es el final de la inversión. Lo que decía antes, el efecto bola de nieve, que como veis al principio parece que no se note, pero que luego cuando va cogiendo fuerza hace que sea imparable esta generación de riqueza. Esto mismo que os he enseñado ahora con este 7.000 también se puede aplicar si, por ejemplo, hay un año con una rentabilidad mucho más alta. Todo el tiempo que al principio de todo pueda aumentar ese capital hace que luego en el futuro vaya rodando mucho mejor. Las últimas aportaciones son importantes, pero tienen mucho menos peso porque están menos tiempo invertidas. Aquí en este gráfico podéis ver un poco la proporción de cómo quedaría el capital invertido, que sería este, versus el capital que tenemos al final. Veis que es totalmente aberrante la cantidad de dinero que podéis llegar a ganar. Y de hecho, si yo, por ejemplo, aumento un poco más esta rentabilidad, cosa que, como os he dicho, es bastante factible, veis que ahora el capital invertido es 1/4 de total de gráfico. Veis que al final el capital final puede ser de casi 300.000 versus los 100 y poco mil que hemos puesto en esta inversión. Así que amigos, esto es el interés compuesto. Quiero que todo el mundo lo tenga bastante claro. Yo ojalá hubiera sabido esto hace unos años porque hubiera empezado a invertir o manejar el dinero de forma diferente, pero bueno, nunca es tarde y siempre es importante empezar a invertir cuando lo necesitéis. También si tenéis pensado invertir para vuestros hijos, para algún familiar y a muy largo plazo, pues lo de siempre. Incluso pequeñas aportaciones, pero durante mucho tiempo puede tener un impacto impresionante en vuestra riqueza. Así que espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de suscribiros, darle a like si os ha gustado, ponedme en comentarios lo que pensáis de esto del interés compuesto, si lo habéis utilizado, si creéis que es una chorrada, que no funciona, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos ánimos a todos.